El fútbol argentino es único en el mundo, no solo por la pasión que tienen sus hinchas, sino también por la manera en que está estructurado su fútbol. A diferencia de muchas otras ligas en el mundo, los equipos argentinos no le pertenecen a grandes magnates, a grandes empresas, ni a grandes corporaciones. Al contrario, le pertenece a lo más importante, al hincha, al socio. Sin embargo, con el crecimiento de otras ligas en el contexto sudamericano, y también tenemos que sumar a una increíble crisis económica como pocas veces se ha visto a nivel mundial y sobre todo en el fútbol argentino, se ha empezado a comenzar a debatir sobre las famosas sociedades anónimas deportivas, si son beneficiosas o si son algo negativos para los equipos de fútbol. Y esto pone sobre la mesa una pregunta muy importante. ¿Este modelo puede ser una salvación para la terrible crisis financiera que tienen los equipos argentinos? ¿O por el contrario, es una amenaza total a la identidad de los clubes? En este video vamos a analizar cómo funciona la Liga Argentina, cómo operan los clubes, por qué genera tanta antipatía y rechazo a las sociedades anónimas deportivas y qué consecuencias puede tener para el fútbol argentino la integración y la aprobación de una sociedad anónima deportiva. También tenemos que hablar de lo que ocurrió con Estudiantes de La Plata, con su fallida intervención de Foster Gillett, y también tenemos que comparar cómo está la Liga Argentina en comparación de la Liga Brasileña, que es a la que intenta perseguir, o a lo que debería intentar perseguir como la liga más dominante del continente sudamericano. ¿Estás aquí en Futbología? Quédate que vamos a hablar de fútbol. Creo que lo más importante para aclarar es cómo funcionan los clubes argentinos. A diferencia de muchísimas otras ligas a nivel mundial, en Argentina la mayoría de los clubes operan como una sociedad anónima sin fines de lucro, lo que significa que no cuentan ni con dueño ni con accionistas privados. Son los socios, el hincha, el que hace que el club de manera democrática elija a sus representantes. Los ingresos más importantes que tienen los clubes provienen principalmente de las cuotas de los socios, la venta de entradas, los derechos de transmisión de televisión y sobre todo la venta de jugadores. Además, en Argentina, la mayoría de equipos suelen contar con diversas actividades aparte del fútbol. La mayoría de clubes son polideportivos. Una de las muchas razones por la cual los clubes argentinos están tan consolidados socialmente. La Asociación de Fútbol Argentino ha estipulado y exigido a los clubes que mantengan ese estatuto legal para que puedan competir en sus torneos. Que lo cierto es que ha traído muchísimos éxitos al fútbol argentino a nivel clubes y a nivel selecciones, pero también ha tenido muchísimos problemas económicos y de crisis financieras. Ahora bien, ya he explicado lo anterior, tenemos que llegar a lo siguiente. ¿Por qué existe esa resistencia ante la sociedad anónima deportiva? La propuesta de transformar clubes en sociedades anónimas deportivas, la verdad es que ha sido bastante rechazada y repudiada por muchos sectores, tanto sectores como el hincha, como propios dirigentes del club y hasta parte del gobierno. Ahora, por la administración encabezada con Javier Milei, no es el caso, pero históricamente ha existido un rechazo hacia las sociedades anónimas deportivas, al menos en el fútbol argentino. Entre los principales argumentos en contra se encuentran los siguientes: pérdida de identidad y control. Los socios temen que los clubes pasen a ser manejados como empresas con fines de lucro, perdiendo su esencia comunitaria y democrática. Algunos fracasos anteriores. Experiencias como Racing con Blanquiceleste Sociedad Anónima en 1999 generan desconfianza. El rol social del club. Se considera que los clubes cumplen una función que va más allá del fútbol profesional, conteniendo a jóvenes en situación vulnerable. Sospechas sobre los inversores. Se teme que busquen beneficios a corto plazo como la venta de jugadores en lugar de fortalecer el club a largo plazo. Hablando de mi experiencia como una persona que vive en Morelia y que vio que el club de su ciudad fue movido a Mazatlán en pandemia, en un momento donde no se podía salir, me queda claro que esa pérdida de identidad, de valores y sobre todo que el aficionado no tiene ni voz ni voto en lo que representa las acciones de un club, me parece que es un punto súper válido, porque para mí el fútbol siempre se debe y está en manos de los aficionados, porque los aficionados son los que pagan y ven el fútbol ya sea en televisión o van al estadio. Con esa experiencia personal, creo que puedo seguir con el resto del video. El rechazo a las sociedades anónimas deportivas sigue existiendo. Por más que existió un decreto de Javier Milei en el que ya hacía legales las sociedades anónimas deportivas, la Asociación de Fútbol Argentino terminó desechando esa propuesta y dijo no a las sociedades anónimas deportivas. Aún así,
Aunque fue un no a las sociedades anónimas deportivas, el año pasado, en 2024, se dio un movimiento que planeaba revolucionar todo el fútbol argentino. Tengo que hablar de lo que pasó con Estudiantes de La Plata y Foster Gillett. En noviembre de 2024, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, firmó un preacuerdo con el empresario estadounidense Foster Gillett por una inversión de $150 millones. El dinero se destinaría a mejorar el Estadio 1, el predio de City Bell y el plantel profesional. Sin embargo, en febrero del 2025 el acuerdo se desmoronó porque Gillett incumplió con los pagos prometidos, incluyendo el fichaje de Cristian Medina, comprado a Boca por $15 millones. Verón, quien había respaldado la inversión privada, expresó su frustración en redes sociales con un mensaje críptico: "No hay nada más que decir, solo seguir". Actualmente, Estudiantes sigue siendo una asociación civil y su futuro económico es incierto tras el fallido acuerdo. Vamos, que Foster Gillett llegó al fútbol argentino, prometió, dijo que iba a dar dinero, se intentaron realizar algunas compras, pero a la hora de pagar no llegaban los pagos, se retrasaron. Y a la fecha, aunque eso fue en enero, sigue sin abonarse el dinero que se prometió que se pagaría por Cristian Medina. Esto añade aún más el rechazo a las sociedades anónimas deportivas. Pero hay algo que es muy cierto: el fútbol argentino se encuentra en una gran crisis económica y aunque no sea el camino ideal, porque las sociedades anónimas deportivas tienen sus contras muy marcados, lo cierto es que el fútbol argentino necesita un cambio urgente. La mayoría de clubes argentinos enfrentan problemas financieros muy importantes. Sobre todo se ven agravados por la crisis financiera y la constante devaluación del peso argentino, porque las cuotas se pagan en esa moneda. Además, tenemos que sumar la falta de un ingreso estable. Básicamente, sufren las mismas crisis financieras y económicas que tú y yo sufrimos cada final de mes. Pero ahora te tengo que dar unos datos que me parecen muy claves para entenderlo de manera más específica. La deuda es uno de los mayores lastres que tiene el fútbol argentino. El 97% de los clubes han enfrentado pedidos en quiebra en algún momento. Las cuotas sociales son insuficientes. La principal fuente de ingresos no cubre los costos operativos ni permite competir con las ligas extranjeras. La venta de los jugadores es un salvavidas. Los clubes dependen de la exportación de talento al exterior para subsistir, debilitando año con año el nivel de la liga. A pesar de todo esto, el modelo ha producido éxitos. Hace menos de 3 años, Argentina se convirtió en campeón del mundo en Qatar 2022. Y la pasión por el fútbol en la Argentina nunca ha dejado de ser desmedida y desbordada. Pocos países se vuelven más locos con el fútbol como el pueblo argentino. Pero creo que sí es muy importante recalcar que esta es una estructura financiera que no es sostenible en el largo plazo, o al menos a mí no me parece que pueda ser sostenible en el largo plazo. ¿Por qué? Porque Brasil parece pasarlos por la derecha. El día de hoy se jugó el clásico de las Américas, se jugó un Brasil contra Argentina y Argentina dio un baile. Argentina hoy fue superior infinitamente a Brasil. Ese 4-1 pudo haber sido muchísimo mayor. Es una goleada de época. De hecho, estaba escuchando la narración y mencionaban los narradores que Brasil jamás había recibido más de 4 goles en un partido de eliminación por las eliminatorias para el Mundial. Solo para que entiendan el calibre de la crisis que tenía el fútbol brasileño a nivel selecciones. Pero en clubes la cosa es muy distinta. Aquí mismo en mi canal de YouTube, en Futbología, yo hice un análisis sobre la liga brasileña y por qué está dominando Sudamérica. Y no quiero ser igual de repetitivo. De hecho, pueden clicar en el video aquí, les va a estar apareciendo, o si no en las tarjetitas de YouTube. Pero tenemos que hablar del elefante en la habitación. Brasil ha tomado un camino distinto, con clubes como Botafogo, Vasco da Gama y Cruzeiro convirtiéndose en sociedades anónimas deportivas y recibiendo inversiones millonarias. Esto ha permitido más ingresos por televisión. La liga brasileña recauda entre 400 y 500 millones de dólares anuales, mientras que Argentina apenas oscila entre los 80 y los 100 millones. La liga brasileña cuenta con una mayor capacidad de retención de talento. Palmeiras y Flamengo pueden pagar sueldos de 2 y 3 millones de dólares anuales, evitando que sus jugadores emigren rápidamente. Además, la estructura está muy modernizada. La inversión en estadios y centros de entrenamiento ha sido significativa. Argentina sigue siendo una potencia total en lo que representa la producción de jugadores, pero la brecha que existe con el fútbol brasileño en todo lo que representa estructura es cada vez más grande. Y el fútbol argentino necesita acortar esa brecha que cada vez se va haciendo más grande.
Ahora bien, ya es casi hora de empezar a cerrar este video y hay que plantearnos qué es lo que pasa alrededor del mundo. ¿Podemos afirmar que los clubes de los socios es un modelo que está en extinción? Lo cierto es que hay algunas excepciones. Como lo hemos visto en la mayor parte del video, en Argentina, la mayoría de los clubes operan como una asociación civil sin ánimo de lucro y parece que va a seguir siendo así. En España, las cosas son un poco distintas. Solamente clubes como Barcelona, Real Madrid, Osasuna y Athletic de Bilbao son clubes que le pertenecen a los socios y tienen esa característica de tener que hacer elecciones. Quizás el Real Madrid no opera tanto como un club de los socios, porque Florentino Pérez tiene bastante tiempo que no hay elecciones porque prácticamente es imposible que alguien le revoque ese puesto. Pero el club le pertenece a los socios. En Alemania existe lo que yo considero que es el balance perfecto entre el club de los socios y demás, y es la famosa regla del 50+1. Prácticamente los clubes se abren a la inversión privada, pero el socio, que es el dueño del club, siempre va a mantener el voto número 50+1. Por decreto, en Alemania es imposible que los accionistas privados tengan la mayor parte de las acciones de un club. El socio sigue siendo dueño del club y va a tener la mayor parte de lo que representa en un cúmulo de acciones esa entidad futbolística. Ahorita les voy a poner el caso específico del Bayern Múnich, que es perfectamente ilustrado. En Uruguay y Paraguay hay algunos clubes que todavía operan como una sociedad anónima sin fines de lucro, pero lo cierto es que cada vez están apareciendo más clubes que se están convirtiendo en sociedades anónimas deportivas. Por otro lado, la mayoría de las 5 grandes ligas, caso como es Italia, Francia e Inglaterra, todos los clubes prácticamente en su mayoría operan como empresas privadas. La mayoría de los clubes operan como empresas privadas y generan dividendos y acciones. Tú te puedes ir a la bolsa de valor que tú quieras, puedes invertir en el club de tu preferencia y al final de año te entregan tus dividendos. Ya todo es explicado, ya todo está en la mesa y ahora toca llegar a conclusiones. ¿Sociedades anónimas deportivas o sociedades civiles sin ánimo de lucro? El modelo asociativo argentino ya ha demostrado que sigue dando éxito tras éxito. El día de hoy, que jugaron contra Brasil, es una prueba de ello. Argentina sigue siendo demoledora y es brutal la cantidad de talento que llegan a generar año tras año. Además de tener un fenómeno masivo impresionante. Sin embargo, las constantes crisis económicas y la brecha que hemos platicado, sobre todo con el fútbol brasileño, generan muchísimas dudas sobre su viabilidad a largo plazo. Las sociedades anónimas deportivas sí o sí van a traer inversión y esa inversión siempre va a tener algún costo. Pero los casos como de Racing y el muy reciente de Estudiantes de La Plata, que buscaba ser un modelo mixto, han generado muchísimas dudas. A eso también tenemos que sumar la resistencia cultural que implica que un inversor, que muy posiblemente sea extranjero, llegue a poner plata al club al que tú apoyas. Sobre todo porque existe mucha desconfianza por los inversores, porque se ha visto en muchos casos que lo único que le interesa es sacar dinero y hacerse mucho más ricos de lo que ya son a costas del club. El fútbol argentino parece que está pronto a llegar a un dilema muy importante. Es buscar la manera de modernizarse sin perder su esencia. Yo creo que como todo en la vida, la clave tiene que ser encontrar un justo punto medio entre la tradición y la innovación, asegurándose sobre todo que cualquier cambio que se vaya a hacer estructuralmente sea beneficioso tanto para el hincha como para el club, en lugar de convertirlos simplemente en una empresa más. Ya lo mencioné, creo que la regla 50+1 me parece el punto medio, aunque tiene también sus falencias, pero me parece que es la mejor opción que puede tener en algún futuro el fútbol argentino. Pero eso es mi opinión. Ahora yo quiero saber la tuya aquí en la caja de comentarios. Yo fui Liz, esto fue Futbología. Muchas gracias por quedarte a verlo. Deja tu me gusta, suscríbete y nos seguiremos viendo siempre que exista fútbol.